Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Dimensión B. Mi nombre es Chris B. Y el día de hoy tenemos una súper entrevista con un invitado especial. Él es Ricardo González Corpancho y estará con nosotros respondiéndonos muchísimas preguntas que tenemos sobre el contacto extraterrestre. Ricardo González Corpancho es un reconocido investigador del fenómeno ovni, de la historia del contactismo extraterrestre y de los secretos que conectan la vida y la conciencia con el cosmos. Siendo originario de Lima, Perú, Ricardo González Corpancho ha extendido su viaje de investigación y experiencia a lo largo y ancho de todo el mundo, manteniendo una perspectiva equilibrada entre la ciencia de lo explicable y las experiencias de objetos voladores no identificados. Siendo orgullosamente latinoamericano, se ha convertido en una figura líder del tema de contactismo. Ha publicado más de 20 libros como Los Maestros del Paititi, Protocolos de Contacto y Tierra 2, entre muchos otros. Su testimonio ha sido respaldado por investigadores como Michael Sala, JJ Benítez y Paola Harris, con múltiples avistamientos programados que fueron verificados. En televisión, produjo y condujo Enigmas en Paraguay, premiado como mejor programa de investigación. También colaboró con Gaia en series como Cosmic Disclosure, Deep Space y su programa estelar La Nave del Tiempo. Y actualmente se encuentra trabajando en la creación del primer museo Parque Roerich en Sudamérica. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Cristian, gracias por tu amable invitación y tu generosa introducción. Podría seguir leyendo y leyendo tantas experiencias que has tenido, pero queremos escucharlas de ti. Pues yo ya hice una pequeña introducción de lo que es, vaya, tu trayectoria, pero con más de 20 libros y experiencias diversas en el tema. Por favor, para todos aquellos, para toda la comunidad que no ha tenido la oportunidad de seguir de cerca tu trabajo, platícanos, ¿quién es Ricardo González Corpancho y cómo comenzó esta gran aventura de contacto extraterrestre? Soy una persona común y corriente, como cualquier otra, que enfrentó lo imposible. Lo extraordinario ha sido el fenómeno que presencié cuando era un niño en mi ciudad natal, Lima, como mencionaste, capital del Perú, primero en la Sierra de Chosica, a las afueras de la ciudad, en donde contemplé objetos anómalos que se movían de forma caprichosa, y yo en mi niñez, a fines de los años 70, tenía unos 5 años de edad, ahora tengo 50 años, ya soy un hombre más grande, pero en ese momento pensé que eran estrellas caminantes, pero las estrellas no caminan. Uno podría pensar, bueno, drones, no existían drones en ese momento, ni habían tantos satélites colocados en el espacio en esa época como lo es el día de hoy, que hay incluso confusiones con la red de Starlink y otros satélites experimentales o de comunicación. Entonces, este fenómeno de avistamientos ovni me fue acompañando desde muy chico, pero un elemento clave que empezó todo como un contacto fue una nueva observación más clara a pleno día en 1988. Tenía cerca de 14 años de edad y esta vez los medios de comunicación de Perú hablaban de una oleada de observaciones de ovnis. Entonces, no solo yo los observé, sino también otras personas en diferentes regiones del país que dieron pues testimonio con la prensa. El mensaje, el contacto, la comunicación, y estoy haciendo una síntesis muy breve, ya ocurrió 5 años más tarde de ese evento del 88, de esos avistamientos, del que yo fui testigo de uno de ellos, que se movía en silencio hacia el océano. Cuando yo estaba estudiando la carrera, estudié mercadotecnia y estaba tomándome unos momentos para relajarme en el escritorio, estaba preparándome para unos parciales, sé que en México deben decir lo mismo cuando van a la facultad, bueno, y estaba tomándome un break. Y en ese momento, en un estado casi de duermevela, corría el mes de octubre de 1993, escucho una voz en mi cabeza, en mi propio idioma, con cierto tinte metálico, pero con un acento neutral, que me dice, no dejes de seguir buscando, no dejes de seguir buscando. Increíble. Y es que yo me había tomado como una pausa en la búsqueda, un poco una temprana improvisada investigación del tema, y me había entregado pues a estudiar, era adolescente, tenía unos 19 años, no deje de seguir buscando, somos seres extraterrestres, continuó diciendo la voz,
estamos entrando en contacto contigo, vivirás una preparación y más tarde nos conocerás físicamente. Y como lo he contado muchas veces, cada vez que me preguntan cómo empezó todo, cómo se inició esta historia, yo tuve, como toda persona, digamos, racional, una cosa siempre he dicho es aceptar la posibilidad de que no estamos solos en el universo, haber presenciado avistamientos y una muy distinta escuchar voces en tu cabeza, ¿no? O sea, es como para considerar algún tema mental, si estás mal de la cabeza, pero la voz me dice, ¿quieres una prueba? Sube a la terraza de la casa y allí nos verás. Y subí acompañado a mi familia y apareció un objeto rojo brillante evolucionando esa tranquila noche sobre nuestra vivienda y allí me convencí de que estaba viviendo una experiencia de contacto. Han transcurrido más de 30 años de ese suceso y obviamente las experiencias se fueron incrementando, avistamientos, mensajes. Esto me llevó a introducirme a grupos de ufología, de contactismo en Perú, buscando respuestas. Fue una cruzada de largos años de investigación, de experimentación, también de desengaños, pero de aprendizajes. Y hoy por hoy sigo dedicado a investigar el fenómeno y también a compartir mi testimonio de contacto, porque no quedó solo con estos avistamientos y estos supuestos mensajes, sino que además afirmo haber visto cara a cara a los ocupantes de estos objetos o lo que fuese. Entiendo que estas primeras aproximaciones desde que eras niño, desde, cuando estabas en la adolescencia estudiando y sucedieron estos primeros, digamos, mensajes, em, pudiste haberte involucrado mucho más en este tema, sobre todo por ese mensaje, estos seres extraterrestres. Pero tengo entendido que en 1997 tuviste una experiencia de encuentro físico, es decir, cara a cara, que llevó tu experiencia de contacto a otro nivel por un ser llamado Antarel, y a partir de esto, una serie de encuentros con diferentes seres. ¿Podrías contarnos un poquito sobre este encuentro clave que tuviste en 1997 en el desierto de Chilca, por favor? Sí, es tal cual, porque si bien es cierto, como mencionabas, en los 80 era un adolescente y había tenido estos avistamientos y mis investigaciones en ese momento, siendo un chaval, eran muy improvisadas, recortaba eh, titulares de diarios que hablaban de las observaciones de ovnis. Saliendo del colegio me reunía en un parque con varios compañeros, amigos incluso del barrio que compartían esta inquietud por los ovnis, pero como te dije minutos atrás, la edad, luego terminar los estudios escolares y empezar a estudiar una carrera, como que me fue alejando de esa búsqueda. Pero llegó el mensaje mental del 93 y curiosamente, luego lo descubrí con los años, el ser de esa voz neutral que me habló y me dice, sube a la terraza de tu casa, descubrí con los años que era Antarel, al menos se presenta con ese nombre, una entidad de origen extraterrestre de aspecto humano que sostiene provenir del sistema estelar vecino Alpha Centauri. La primera vez que le vi, como bien marcaste, fue en el año 1997, un 30 de agosto, en un contacto programado en el mítico desierto de Chilca. Ya desde los años 60 se hablaba de que el sur chico, es decir, el sur inmediato a la capital Lima, era muy fértil en avistamientos y en fenómenos ovni. Siempre se hablaban de objetos que se veían en Durín, en Pachacamac, incluso en Punta Hermosa, San Bartolo, Chilca. Era una zona donde se describían muchos fenómenos y algunos pensaban, por las personas que yo he entrevistado, que obviamente son bastante mayores, que se debía a Pachacamac. No sé si lo sabrás, Cristian, pero Pachacamac era uno de los oráculos más importantes del mundo prehispánico en Perú, que luego absorbieron los incas porque era pre-inca y era una divinidad consagrada a la tierra, el señor de los temblores. Y de hecho hay un camino que viene desde los Andes, que pasa por el Nevado Pariacaca, surge del Pariacaca, en las grandes montañas del Perú, hacia la zona de Pachacamac. Entonces muchos pensaban que estos objetos, estas luces, eran propias pues del misterio que encierran estos caminos llamados Capañán, sus vertientes, y este oráculo. Pero en realidad es una zona que tenía actividad ovni porque, según los mensajes, frente a las costas de Chilca, Puerto Viejo y León Dormido, existirían o existieron naves que se sumergían y hacían como de instalaciones submarinas
no permanentes, sino transitorias, y eran responsables de los avistamientos. Por esta y otras razones, Antares me citó en ese cuadrante, exactamente en Chilca, que se hizo muy popular cuando JJ Benítez, el autor de Caballo de Troya, fue convidado por Carlos Paz Wells, Charlie, uno de los fundadores con su hermano Sisto del Grupo Rama, a un contacto programado en el año 74. Y tal y como lo recibió Charlie, y hago este inciso para la gente que está viendo la entrevista y comprenda el contexto, se da la experiencia con los avistamientos y quien envía el mensaje a Carlos Paz Wells, a Charlie, es un ser de Alpha Centauri, un coterráneo, por decirlo así, de Antariel llamado Culva. Entonces tenía sentido que me convidasen a ese lugar, que fuera a ese escenario de contacto que ya tenía su reputación desde antes de las correrías de Benítez y de Grupo Rama. Y allí, el 30 de agosto del año 97, luego de unos avistamientos, donde habían esferas que habían descendido del cielo y parecían volar a ras del suelo como si estuviesen escaneando todo. Eso fue increíble, fue alucinante. Éramos 3 personas y vimos todo esto y escuchamos un sonido como una especie de golpe acompañado al mismo tiempo de un zumbido como metálico muy particular que nos sobrecogió. Imagínate la noche allí en el desierto. Y yo me acerco a la zona donde venía el sonido y veo una silueta enorme caminando hacia nuestro campamento base y dije, esto no puede ser verdad. Por los avistamientos, que eran auténticos, por la cita de contacto telepático para encontrarme con este ser, mi mente se ha desbordado, el avistamiento fue genuino, lo vimos todos, pero esta supuesta silueta es parte de un ataque de pánico. Esto no puede ser verdad, debe ser algún delirio mío, alguna sugestión. Y como si me hubiese escuchado, esta silueta, que yo luego pude calcular cuando se iluminó, estaba a unos 35, 40 metros de distancia de mi ubicación, porque ese desierto lo conocemos como la palma de nuestra mano. Cada lomada, cada accidente lo conocemos muy bien y sabía más o menos por dónde estaba ubicado aquello. Se enciende a los pies de esta silueta un anillo de luz, como si fuese un fluorescente, y se levanta de abajo hacia arriba muy despacio, como si fuese un ascensor, iluminándolo completamente. Era una sensación de, mírame, ¿no? Estoy acá, no estás alucinando, mírame. Y veo a un hombre de unos 35 años de apariencia, de cuerpo atlético, ectomorfo, parecía estar vestido con un traje pegado al cuerpo, que me pareció de un color plateado. Esto es difícil de decirlo, por más que la luz lo iluminaba, estamos en el contexto del desierto en la noche, y solo el rostro y las manos estaban descubiertos. Y con gestos y telepáticamente me invita, me convida a que le acompañe para que aborde una de sus naves, que según él se encontraba recostada en la ladera de un cerro. Una nave que luego vimos todos y que se encendió una luz como dorada y se marchó. Y se marchó porque no pude. Me quedé quieto, lleno de miedo, no miedo porque sintiese que este gigante fuera hostil, me fuera a lastimar, sino porque no pude. O sea, una cosa es intuir o saber o investigar que esto podría existir y otra cosa muy distinta es estar cara a cara con la experiencia. En ese momento se despejan todas las dudas y dices, Dios mío, era verdad y estoy frente a esto y no sabes cómo reaccionar. No sabía si volver al campamento, si dar un paso hacia el frente, el corazón me latía en la garganta, estaba tieso, tieso. Y me dice mentalmente que no me preocupe, que cuando esté preparado retomaríamos estas experiencias de contacto. Este fue mi primer encuentro con un ser que dices ser parte de una civilización extraterrestre, actuando en nuestra realidad y que provienen, como ya mencioné, del sistema estelar vecino Alpha Centauri. Es increíble esta historia. Yo sé que la has contado varias veces, y cada vez que la escucho, que la cuentas, me emociono y siento eso que dices, Y porque yo también. Es me como que, imagino. disculpa la Sí, comparación, Cristian, es como sí, que adelante. tuviste, no sé, un accidente de coche y sobreviviste. Y por más que lo cuentes 20 veces o 200 veces en la televisión, en YouTube, o una reunión privada con gente cercana, te vas a emocionar porque estás reviviendo el momento, ¿no? Y eso me pasa a mí, por más que lo haya contado muchísimas veces. Es que
es volver a ese momento y volver a otros tantos que hemos vivido con ellos. Ha sido realmente increíble. Es fascinante la historia y cada vez como la vas narrando en tus libros y cómo nos vas introduciendo en esta experiencia que has tenido por más de 30 años ya, realmente se va aclarando poco a poquito y se va, vaya, materializando que no es una simple, digamos, canalización. Estamos hablando de un contacto telepático con un encuentro cercano con, primeramente, Antarel en 1997 y posteriormente otros encuentros que, vaya, Ricardo, si hay personas que están súper interesadas en este tema, ¿podrías recomendarnos algún libro tuyo en donde platiques esta experiencia con Antarel y algunas otras cara a cara? Bueno, yo he publicado muchos artículos, hay diferentes entrevistas en medios que circulan hoy por hoy en las redes sociales. Tú eres más jovencito, estás disfrutando de esta época, la información digital, pero en mi época, cuando recién vivía estas experiencias y nos invitaban a programas de televisión, ya sea en tu país, en México o en otros países, eh, era la televisión dura y pura de antes, llevábamos los vídeos a través de tapes que los poníamos pues, en la televisión indicando de qué parte a qué parte se había registrado el fenómeno. Era otra época y hoy por hoy en las redes sociales, esta es la parte positiva, pueden indagar todo lo que me pasó, va a encontrar mucha información en conferencias, en entrevistas, como también en mis libros, como mencionaste. Creo que una buena síntesis de todo lo que me tocó vivir es el mensaje de Cisne Negro, que acabo de publicar con el Grupo Planeta, con su sello Luciérnaga en España. Creo que es un libro muy abierto, haciendo una reflexión luego de tantas décadas de experiencias y de acercamientos con estos seres que, como también dijiste, no solo los vi yo, sino que otras personas, incluso reconocidos investigadores, como el célebre caso de Paola Leopixi Harris, estuvo con nosotros frente al mismo ser que yo conocí en Chilca, solo que en otro escenario, en Mount Shasta. Y las 9 personas aproximadamente que estuvimos frente a ese ser, entre ellas Paola Harris y quien habla, fueron entrevistadas por separado por el estudioso Grant Cameron, encontrando que no había ningún tipo de anomalía, de hace contradicciones, que el testimonio era muy sólido y hasta Grant Cameron publicó un libro hablando sobre nuestra experiencia. Entonces, creo yo que hemos dado suficientes indicios de que algo nos ocurrió, de que algo maravilloso nos sucedió y sigo difundiendo no solo la experiencia, el fenómeno en sí, sino el mensaje, la información que estos seres han transmitido. De hecho, pues aquí tengo en mis manos el más reciente libro de Ricardo González Corpancho, El mensaje del cisne negro. Híjole, ya casi lo acabo, está buenísimo, se los recomiendo muchísimo porque pues es una gran compilación de muchísimos aprendizajes y experiencias que Ricardo ha tenido y es, pienso yo, un libro de ley que hay que leer de Ricardo González Corpancho. Perfecto, pues avanzando en esta entrevista, pues entonces a este punto, sabemos que las experiencias de contacto conllevan este elemento físico o comprobable, vaya, a lo mejor no necesariamente frente a frente con un ser como tú lo has vivido ya, pero a lo mejor sí con contactos programados, avistamientos en el cielo, algún tipo de confirmación que es física, medible, comprobable. En este sentido, es algo que es de ley, por lo que entiendo, para los contactos, pero ¿qué hay del elemento espiritual? ¿Qué nos podrías decir acerca del elemento espiritual? ¿Cómo cambió tu percepción de la vida y de la espiritualidad después de este momento con Antarel y después de las diferentes comprobaciones que tuviste acerca de este contacto extraterrestre? Quienes hemos vivido este tipo de fenómenos y quienes investigan todo lo concerniente a la ufología terminan siendo muy racionales, ¿no? Hablando de los avistamientos, los vídeos, los pilotos de guerra, los astronautas, los ecos de radar, todo tipo de pruebas que se puedan masticar sobre este fenómeno que produce mucha discusión. Sin embargo, hay un aspecto espiritual, y es cierto, del que el investigador más ortodoxo rehúye, le causa escozor, prurito. Y yo lo entiendo, porque ese aspecto espiritual, si bien es cierto, es profundo, es real y es importante, cuando se exageran las cosas, hay una línea muy delgada entre la investigación del fenómeno ovni, las experiencias de contacto y los cultos ufológicos o los gurús cósmicos. Claro. Y está lleno.
y lo digo como una autocrítica, está lleno este ambiente de eso. Entonces, he tratado de ir piano a piano por errores de juventud, por apasionamientos, por desengaños, una gran cantidad de aprendizajes. Eh, por ejemplo, ¿no? En los primeros años en Perú, siguiendo estos mensajes y estas coordenadas, me adentraba en las montañas, en los Andes, en la selva, fue mi primera universidad, pesquisando testimonios de ovnis o visitando lugares de contacto, que tal vez sea lo que más energía le he dedicado. Y en esos contextos me fui introduciendo en la sabiduría andina, la cosmovisión andina, participé también de grupos esotéricos dentro de mi búsqueda, tratando de comprender algunas cosas que estos seres decían en sus mensajes, que hablaban de estados no ordinarios de la conciencia, del manejo consciente de las energías, de la proyección mental, de la visión remota, de la percepción extrasensorial. Entonces, empecé a hurgar en muchos lugares. Y estuvo bien ese aprendizaje durante muchos años, porque comprendí que había un factor psíquico con el tema de los ovnis, y detrás de toda esa gran obra maestra, este gran teatro que alguien armó, anida un contacto personal, interior, de búsqueda interna, en donde lo espiritual se transforma en lo más importante. Y allí la frase que siempre hemos repetido muchos testigos de contacto, que al final descubriríamos que el contacto que creíamos estar buscando o que creíamos necesitar tener no era con las estrellas, no era con estos seres, sino con nosotros mismos. Entonces, de las prácticas que hemos llevado a cabo, protocolos de contacto basados en la meditación, la concentración, no porque funcionen como un abracadabra para que aparezcan los extraterrestres, por supuesto que no es así, sino para crear las mejores condiciones mentales de calma, de concentración ante la posibilidad de un fenómeno que se manifiesta. Pero en medio de esa búsqueda te encontrabas también contigo mismo. Y para mí ha sido un gran redescubrimiento, años ofrendado a esta investigación, que terminó siendo la búsqueda de nosotros mismos. El factor espiritual es lo más importante detrás del contacto. Que si bien es cierto, las experiencias han sido positivas para nosotros, literalmente nos han cambiado la vida en el sentido de que ha sido maravilloso el resultado, porque son muchos años de contacto y nunca fuimos víctimas de alguna manipulación, de algo negativo, de algo que nos haya cumplido, de algo que nos haya hecho daño, sino todo lo contrario. Y hablo de nuestra experiencia, lo que me tocó vivir a mí y a un grupo de personas. No estoy hablando del fenómeno en general, que tiene múltiples matices y distintas fuentes, identidades y agendas. Estoy hablando, reitero, reafirmo, de lo que me tocó vivir a mí, que ha sido positivo, maravilloso. Entonces, no es eh, algo que puedas recomendarle a todo el mundo, sino que alguien lo debe experimentar por sí mismo, si las circunstancias se dan, y no alejarse pues del ancla, del sentido común, del análisis, sobre todo en estas temáticas. Más allá de que el mensaje espiritual, como decía minutos atrás, es sin duda lo más importante, porque es un elemento transformador. Me encanta porque es verdad. Vaya, me gustaría compartir contigo, muchos de las personas que ya siguen el canal, ya han visto estos videos y estas, a lo mejor, comunicaciones que a veces tengo en el canal, a veces toco este tema. Y de manera personal, nuestro grupo, también salimos a la montaña, nos gusta observar las estrellas. Alguna vez intentamos los protocolos de contacto precisamente, teniendo resultados, teniendo respuestas. Y sé en carne propia que esto es real, esto está ocurriendo. Y esto me recuerda en el taller recientemente que diste en Tepoztlán, allá en Morelos, en México. Estuve ahí presente y me gustó muchísimo la frase que decías, que el contacto, los avistamientos, pueden llegar a ser el mero pretexto para ayudarnos a reenfocarnos en lo esencial. Y Así es, esa frase como me llegó y me resonó muchísimo, así es, porque a fin de cuentas, vaya, nos podemos también perder en la búsqueda hacia allá afuera, pero a fin de cuentas, como bien mencionas, ¿no? Esa parte espiritual debería, pues, regresarnos a tener ese contacto con nosotros mismos, no solo independientemente con cada persona, sino en colectivo, ¿no? Y aquí viene mi siguiente pregunta. El colectivo ha visto muchas, muchas cosas en el cielo, tanto en contactos programados, como en avistamientos fortuitos. Parece haber un sinfín de variedades de las naves. Muchas personas en el fenómeno colectivo podrían tener avistamientos que no programaron, que no pidieron, y otras personas, como por ejemplo en los protocolos de contacto, un encuentro,
con amigos de las estrellas, a través de mensajes telepáticos y que son programados. Pero en tanto, en estas dos versiones o vertientes de lo que es el encuentro con el fenómeno, ¿alguna vez los seres con los que has tenido contacto han compartido información del por qué se avistan naves tan distintas y tan variadas? Bueno, Es hay decir, múltiples respuestas a eso, sí, Cristiano. sí, Por un lado, hay que entender que no estamos en comunicación siguiendo el hilo de lo que acabamos de charlar con un solo grupo actuando en nuestra realidad. Hay diferentes agendas, diferentes seres y por lo tanto las manifestaciones pueden ser distintas. También yo creo que el fenómeno se ha adaptado a nuestra época, o sea, se pueden presentar en nuestra realidad, se pueden hacer visibles, pero muchas veces pueden adaptar o mutar su apariencia, su tecnología, tanto de sus presuntos vehículos como la de los ocupantes, de acuerdo al contexto cultural para que no desentone tanto, ¿no? Que es la gran discusión que hay entre los ufólogos cuando dicen por qué la mayor parte de avistamientos de los años 50, y hay fotografías que están en los archivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, parecen naves pues totalmente metálicas, como unos cacharros con forma de tapa de olla, ¿no? sí, Y las que se están viendo en los últimos años son más como de plasma, energía, luces. Bueno, yo creo que por un lado, el fenómeno se puede adaptar a nosotros, y aquí vienen las otras teorías como las interdimensionales. Uno de los grandes defensores de esta hipótesis es Jacques Vallée, uno de los padres de la ufología, al igual que el astrofísico norteamericano J. Allen Hynek. Jacques Vallée, francés, en su libro Pasaporte a Magonia, que publicó a fines de los años 60, creía que había un fenómeno transhistórico, no extraterrestre y multidimensional que se adaptaba a los contextos históricos nuestros y a nuestras creencias y paradigmas. Es decir, que de pronto para uno era la Virgen de Guadalupe, para otro en Perú era Santa Rosa de Lima, para otro era una entidad extraterrestre femenina, o el genio de la lámpara, o un vampiro, o un ángel, lo que se te ocurra. ¿Es esto factible? Todo es factible, pero haciendo bien las cuentas y separando el agua del aceite, por supuesto que hubo contactos auténticos, también de origen extraterrestre, con grupos que han esgrimido distintas tecnologías, distintas apariencias, como sus diferentes agendas en cuestión que mencioné. Al margen de esta hipótesis, basada en información, no es una hipótesis lanzada al aire como una moneda al azar, también hay registros de naves metálicas en la actualidad, y también hay registros de naves de energías eh, en tiempos pasados, ¿no? Entonces, es un ah, fenómeno muy escurridizo, muy complejo. Lo que no hay ninguna duda es que se trata de algo real y no humano. Yo estoy convencido hasta el día de hoy de mi experiencia, que lo que viví fue con un grupo de origen extraterrestre, pero tengo mente abierta para aceptar todas las explicaciones posibles al fenómeno que he vivido, desde luego. eso es importantísimo. El hecho de que tanto naves sumamente etéreas o incluso plasma, energía, han venido apareciendo incluso quizás desde tiempos ancestrales. Y también estas naves que son más físicas, ¿no? Como bien nos enseñas, es posible que el fenómeno también sea selectivo y sea adaptado para las personas que están presentes y que Absolutamente, lo puedan identificar, lo puedan adaptar como lo que ellos, su perspectiva y su cosmovisión del fenómeno de las estrellas, ¿no? Y absolutamente. de aquí sale mi siguiente pregunta, pues los seres con los que has tenido contacto, hace un momento mencionabas que tu experiencia propia, ha sido algo sumamente positivo, sumamente comprobable, siempre ha habido una comunicación previa. Y desde mi experiencia con mi grupo de contacto, que hemos tenido pues poquitos, ¿no? Hemos tenido pocos años de experiencia en esto, pero también siempre ha sido algo bien bello, bien bonito y nos llevamos respuestas, ¿no? Pero también existe pues la otra perspectiva, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría saber si tú has recibido, vaya, los seres con los que has tenido contacto han compartido información específica sobre su misión en la Tierra y si es esta misión algo positivo para la humanidad. Bueno, dentro de los seres que entraron en comunicación con nosotros, y hablo en plural porque soy uno de tantos testigos que los ha visto, ellos nos afirman que son una especie de antropólogos, que están realizando aproximaciones tanto con personas comunes y corrientes como mi caso, que es uno de tantos, reitero,
pero también con otras personalidades que consideraríamos testigos de alta credibilidad, que están enquistados en el poder, en el círculo de ciencia, muy importantes también, solo que de allí no vas a obtener testimonios abiertos, eh, compartiendo pues a pecho descubierto todo lo que han vivido, tal vez porque tampoco sea su rol, ¿no? Sino actuar en silencio ante los contactos que han vivido. Entonces, ¿por qué gente común y corriente, como mi caso, tuvo esas experiencias? Porque ellos están llevando a cabo una especie de sociodinámica humana que a través del colectivo de personas comunes que han tenido experiencia, ellos se benefician con una información a lo largo de todo este tiempo, que para nosotros es muy dilatado. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los inicios modernos del fenómeno OVNI, pero para estos seres fue hace 5 minutos, ¿no? Porque entran y salen en nuestro tiempo. Entonces, creo que parte del objetivo es aprender de nosotros y también alertarnos que vivimos en un mundo escuela, en un planeta de aprendizaje, y que todo cuanto ocurra en la Tierra tiene algún tipo de repercusión en otros mundos, dimensiones y civilizaciones. Somos parte, pues, de un proyecto cósmico, de, de seres que desconocemos, pero que forman parte de un orden universal y que ese orden universal crece, experimenta a sí mismo a través de estos mundos de aprendizaje. Sería una de las explicaciones a ese protocolo de observación no participativa de los extraterrestres que tanto irrita a los investigadores, aquello de que me ves pero me escondo. Hay una misión, entonces, son como antropólogos que están aquí, a lo mejor como parte de una gran conexión, interconectividad de civilizaciones, tal vez evaluando, tal vez ayudándonos. ¿Qué opinas acerca de la teoría de que están aquí ayudándonos a empujar ese despertar de la conciencia o de abrir los ojos a la verdad? ¿Esto podría ser también parte de su misión? Desde luego que es parte de la misión de un grupo o algunos grupos de ellos, porque hay de todo en el universo y hay de todo manifiesto en nuestra realidad. Yo no lo quiero dividir o polarizar como el bien y el mal, como era el contactismo de los 80 y los 90, los hermanitos mayores, las estrellas que guían a la humanidad y las entidades oscuras, tenebrosas, ángeles caídos, que tratan de entorpecer el plan cósmico, la historia de la humanidad. Pero yo lo veo más bien como una mesa con un tablero de ajedrez en donde hay diferentes posturas, una que cree en nosotros, en nuestras potencialidades, pese a nuestros errores, y otra que tiene cautela con especies como la nuestra, que también hemos demostrado cierta agresividad y podríamos ser un peligro para un orden cósmico si es que nos diseminamos en el espacio exterior con nuestros viajes planificados a otros mundos, ¿no? Entonces, son posturas. Como he dicho siempre, yo elegí de qué lado estar. Claro. En el contacto yo elegí de qué lado estar y estoy del lado del tablero de ajedrez en donde, si bien es cierto, acepto que los humanos, como dicen ustedes en México, la hemos regado muchas veces, Sí. pero también acepto que tenemos mucha bondad en nuestro ser, en nuestro corazón, que nuestras potencialidades nos pueden llevar a un gran momento histórico, evolutivo, si desarrollamos un nivel de conciencia. Creo que hay más bien que mal en el mundo. Estoy convencido de eso. Solo que debemos trabajar con mayor constancia para que este efecto dominó termine afectando el planeta. Yo estoy de ese lado del tablero, porque el otro lado del tablero es abortemos esto, hay que detenerlo, hay que obstaculizarlo porque es un peligro también para otras civilizaciones. Y si te pones en la otra postura, tú dirías, carambas, o sea, algo de argumento tiene. Pero estoy También sí. explicando en términos muy sencillos, en conceptos muy elementales, al riesgo de distorsionar de pronto la información real, pero para que la gente que está viendo este video comprenda que no todo es blanco y negro y que hay una gran escala de grises en el contactismo. Sí, totalmente, totalmente. Y esa parte, sí siento que, pues, tiene, como tú dices, tiene totalmente sentido, ¿no? Si el ser humano ha demostrado ser un peligro para sí mismo, si no cambia sus formas de avanzar en el tiempo, si no cambia sus formas de arreglar sus problemas, si no abandona estos conflictos, entonces, tal vez estos seres no quisieran estar en contacto tan Exactamente. cercano con nosotros. Y cuando hablo de escala de grises, que no se me vaya a malinterpretar, que no se confunda con tibieza. Yo tengo Claro, muy en claro que en estos temas no puede haber tibiezas.
Exacto. Eh, yo lo tomo como colocarte del lado correcto o el que tú consideras correcto. Y yo considero que la luz, la bondad, el progreso espiritual del ser humano y la oportunidad es el lado correcto, para que se me entienda con mayor claridad. Totalmente, totalmente de acuerdo al 110%. Y, ya que estamos en estos temas, en que empieza a haber dualidad en las perspectivas que tenemos como seres humanos, ¿qué pasa con los contactos no consentidos? Y hasta casos de abducción que se ha llamado, más bien que se ha escuchado mucho hablar de esto, ¿no? Parece que algunos de estos casos no parecieran ser positivos. Bueno, hay intervenciones de que las hay, de pronto no tanto como se ha difundido, porque hay mucha intoxicación y desinformación, pero te pongo un ejemplo de cómo se puede también confundir. Un ejemplo que voy a tomar prestado de un investigador brasileño, Newton César Santos. Puso un ejemplo muy interesante en una reunión en Perú en 1995. Imagínate una isla con un grupo de nativos que nunca tuvieron contacto con el mundo exterior. Están padeciendo una enfermedad. Por hechos desconocidos, se contagiaron de una enfermedad importante, una epidemia importante de la tribu, y están condenados a desaparecer. Y una misión de la Cruz Roja descubre a este pueblo de no contactados que viven en una isla en la Polinesia, no se imaginar, y hacen una observación a distancia, ven sus costumbres, ven que habían consumido un agua contaminada, donde se habían filtrado cosas, bueno, entonces comprenden cuál es la enfermedad que tienen y que los podrían sanar a través de una medicina. Pero no logran con los líderes convencerles de ser ayudados. Entonces, o si quieres el otro escenario, que suponen por el seguimiento antropológico de esa tribu de no contactados que tampoco lo van a entender. Entonces toman una decisión difícil de administrar la medicina a todos por la fuerza. Cuando se marchen, estos helicópteros de la Cruz Roja van a ser recordados como unos demonios que llegaron del cielo, que los violentaron y les dieron pastillas o les dieron antibióticos o les dieron lo que sea, y no sabían de que estaban salvando la vida de la especie de esa tribu. Entonces, en el contactismo hay mucho de perspectiva y también de manipulación. Otro caso, pero ya real, Travis Walton, yo estuve con él en Ah, congresos en Estados Unidos, recordarás la película Fire in the Sky, sí, fuego que en el fue cielo. una película de terror y él ha salido muchas veces, de hecho ha publicado un libro, recientemente un documental diciendo, yo no viví eso lo vieron ustedes en el cine. Mi experiencia dentro de todo fue positiva porque por imprudencia, en este bosque de Arizona, yo me acerqué al objeto que estaba flotando, un caso famoso de los años 70, y la luz del objeto lo golpeó, lo tiró al piso, sus compañeros leñadores, porque por esa razón se encontraban en ese bosque, se marcharon corriendo, se fueron en la camioneta, y él desapareció por varios días, y luego dijo que fue sanado por estos seres, y finalmente, luego de varias pesquisas y pruebas, pasaron por el detector de mentiras, o sea, no estaban mintiendo en las últimas evaluaciones que les hicieron. Es un caso bastante interesante, y él dice, manipularon mi testimonio. Ahora, ¿esto quiere decir que en todos los casos de abducción se trató de confusiones? No, también pudo haber existido, desde luego, intervenciones no autorizadas de seres que actúan como robots biológicos, operadores de tecnología, experimentadores biológicos, que han tratado de darle seguimiento a algunos individuos concretos de otra especie, y esto está bastante documentado. Hay trabajos muy interesantes del doctor Roger Lear, a quien tuve la oportunidad de conocer. También en su día he visto supuestos implantes que me mostró Darrell Sims. O sea, hay muchas teorías, muchas investigaciones sobre todo esto y creo que hay diferentes actuaciones en nuestra realidad. Pero hay que separar la paja del trigo, ¿no? Porque también, como acabo de explicar, hubo exageraciones y también que hemos tratado de analizar este fenómeno tan complejo eh, desde nuestra perspectiva humana, desde el miedo. Algo me llamó muchísimo la atención cuando estaba viendo tu serie en Gaia, la de la nave del tiempo, la parte en la que nos contabas que había diferentes jerarquías de estos grupos, como si fuese una especie de asociación cósmica,
y que había grupos que escapaban de los arreglos o de los acuerdos que esta principal sociedad o confederación había establecido en un principio. Sí, En este sentido, se podría entender que estas civilizaciones que a lo mejor han participado de estas abducciones o estos fenómenos que parecieran no positivos y sin permiso, estas actuaciones escaparían entonces de los acuerdos, de la jerarquía que sería como una confederación de la luz o confederación galáctica. ¿Podrías contarnos un poquito sobre estas jerarquías y su organización para tener todo este panorama mucho mejor estructurado en tampoco, nuestra mente? tampoco lo tengo muy claro porque es inabarcable, enorme. Sí, A ver, quitando todo lo que acabamos de hablar, o sea, sí, separando a un lado las confusiones, nuestra perspectiva humana, nuestras malas interpretaciones y un largo etcétera, que pusimos algunos ejemplos, de los casos auténticos de abducciones en donde estos seres, los típicos y grays, ¿no? Los grises, grises. un término acuñado en la ufología, sobre todo a raíz de la experiencia de Betty y Barney Hill en los años 60, que recordaron su supuesta vivencia de missing time, de tiempo perdido, gracias a un psiquiatra, el doctor Benjamin Simons. Y bueno, se han escrito libros, documentales, hay mucha polémica al respecto y es uno de tantos casos de abducción. Bueno, se cree que los seres que hicieron este tipo de actuaciones, raptando en contra de su voluntad a testigos para introducirles objetos, hacerles análisis como médicos, estaban violando un acuerdo de no interferir directamente con un humano en la Tierra. ¿Un acuerdo con quién? Bueno, hay diferentes términos, nombres que surgen en el contactismo, como la Alianza o la Confederación de Mundos, el nombre que le queramos poner, algunos pueden sonar muy pomposos o fantasiosos, pero sea el nombre que sea, ese acuerdo de civilizaciones, de seres, de jerarquías existe. Y es probable que algunos de estos seres autómatas, controlados a distancia, según nuestras informaciones, que ya se encontraban en la Tierra, hayan sido activados para hacer alguna experimentación, rompiendo los protocolos que estábamos hablando minutos atrás, ¿no? Entonces, eh, todo esto ha generado todo tipo de folclore y de un bestiario, se entiende el término bestiario, ¿no? Como una enciclopedia de tipología de extraterrestres y sus actuaciones, que hoy por hoy ya supera todos los textos serios de la ufología. O sea, es tan amplio de que hay gente contactando con reptiloides, con felinos, y tú dónde eres, yo soy Sirio, tú dónde vienes, yo vengo de Orión, mi madre es de las Pleiades. O sea, sé que te ríes, pero está pasando esto en las redes Sí, sociales. O sea, no, sí, es verdad, y totalmente. no quiere decir que no tenga lo más raro, no quiere decir que no tenga un viso de realidad. O sea, hay seres con diferentes apariencias, intenciones. Bueno, todo eso está pasando y es importante comprender, y aquí viene mi reflexión ante tu importante pregunta, que extraterrestres de aspecto nórdico o antropomorfos aparte, o seres pequeños con jeringas en la mano para hacer cosas, no hay que olvidar que el enfrentamiento, la pugna de perspectivas y de actuaciones de estos seres se mueve más en el terreno psíquico, ¿no? En el terreno psíquico. Por lo tanto, es importante tener control, balance y equilibrio en nuestra mente, porque así mantenemos un centro frente a todo este universo tan complejo que es el contactismo. También entender, y aprovecho en ampliar mi respuesta, Cristian, que un ser alto, nórdico, de cabellos rubios, no necesariamente es un ser de luz maravilloso como uno lo puede interpretar, mi abuelo pleyadiano, diría alguno, con un ser que de pronto tiene una apariencia de insecto o estéticamente puede ser desagradable ante tus ojos y piensas que por ser desagradable es negativo u hostil. El contactismo es tan profundo que se debe medir al árbol por los frutos que da, ¿no? Cómo va evolucionando la experiencia a través del tiempo y discernir todo lo que estamos viviendo en el contactismo. Esto envuelve pues el mundo de las abducciones, de los contactos, de las puertas dimensionales, de la telepatía, la confusión de un canalizador con el espiritismo, que no es lo mismo, ¿no? Y hay muchos canalizadores que están haciendo directamente espiritismo, y por más que lo digan en inglés, channeling sigue siendo espiritismo. Entonces,
eh, que no es para cualquiera y eso requiere mucha responsabilidad. Bueno, en fin, soy consciente de todo esto, lo he investigado, lo he vivido desde dentro y obviamente ya no tengo pues 18 o 20 años y trato de dar una perspectiva, un punto de vista con mucho respeto a los nuevos jóvenes y grupos de contacto que se adentran en estos temas con el mismo apasionamiento e ingenuidad como lo hice yo. Creo que hay que discernirlo todo y tratar de entenderlo todo. Interesante. Sigo volando mi cabeza con todas las respuestas porque seguimos aprendiendo muchísimo, sobre todo aquellas personas que ya han tenido a lo mejor experiencias de salidas de contacto en el campo. Vaya, creo que nos hace clic impresionante todas las respuestas y también para las personas que apenas están entrando en este terreno. Y aquí me gustaría regresar un poco al contacto con la tierra, el contacto espiritual, un poquito. Hemos hablado de las perspectivas de allá afuera y los encuentros, pero me gustaría regresar un poquito porque en la experiencia del taller recientemente en Tepoztlán, en donde estuviste ahí, estuvimos contigo. La primera noche hicimos una meditación y nos contabas una experiencia en la cual tuviste la oportunidad de tener contacto con un ser que pareciera más un guardián de la tierra, un guardián de las cuevas, un poco como si fuese una neblina Sí, brillante. tal cual. Y este terreno, entiendo yo, que sería más hacia lo interdimensional o espíritus de la naturaleza, algo por el estilo. Y esa noche, precisamente en esa meditación, se nos acercaron los caballos, ¿te acuerdas, Sí, fue hermoso, Ricardo? fue Fue hermoso. impresionante porque todo el mundo empezó a escuchar pasos y muchas personas se espantaron, pero al abrir los ojos estábamos rodeados de caballos con sus becerritos, sintieron una vibra, yo me imagino que sintieron una vibra de conexión con la tierra y con el Fue espíritu que espectacular. les hizo sentir una comodidad tan cerca. Estaban aquí a un lado, acostados los caballos, y no nos conocían en lo absoluto. Entonces, ese fenómeno también eh, podría estar conectado con esta expansión de conciencia. Mi pregunta concreta sería, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el contacto con civilizaciones extraterrestres y el contacto con las fuerzas conscientes de la Tierra? Bueno, hay un hilo conductor que es la propia comunicación y la búsqueda de la expansión de la conciencia, sea una entidad extraterrestre que contacta a un testigo o una entidad que surge de los fluvios de la Tierra, ¿no? Creo que lo expliqué en Tepoztlán. Dentro de mi investigación de la cosmovisión andina se habla de los guamanís o guamanis, no confundir con guamani, que también es como un segmento de tierras, como una división que se hacía en el Incario, sino los guamanis, los ñaupa, que en quechua, un idioma ancestral del Perú, de Sudamérica, significa algo así como ancestral, como antiguo, como los primeros, ¿no? Los seres del ñaupa pacha, del tiempo primero. Entonces se cree que nunca fueron humanos y eran seres de luz, son seres de luz que protegen las cascadas, las cochas o las lagunas, las montañas, los sapos. Y no es solo mitología, no es solo cosmovisión, no es solo creencia, religión, no es solo un absurdo, como dirían algunos escépticos, sino que se trata de entidades, se trata de criaturas luminosas de otros planos paralelos en la naturaleza que se pueden manifestar, como me pasó en esa experiencia que comenté en Tepoztlán, que la suelo comentar mucho porque fue increíble, estaba acompañado yo de un chamán, y esto lo vivimos en las cuevas del Cusco, muy cerca del yacimiento arqueológico de Sacsayhuamán, que es de fama mundial, y estábamos solos cuando aquello apareció. Entonces, esos contactos son muy interesantes porque esas entidades espirituales, los ñaupa, voy a llamarles así, controlan la naturaleza. Pueden, en medio de una lluvia, hacer que se abra un hoyo y caiga el sol y te ilumine, o que en medio de un cielo abierto, te digo porque esto nos ha pasado, abierto, soleado, o sea, cielo azul, de pronto nos empieza a caer granizo solo al grupo, pero un granizo suave, como una bendición. La gente se estallaba en llanto, era como algo inexplicable, o que aparecían animales que son conocidos por esquivar al ser humano, como un ciervo, por ejemplo, y se acercaba y nos miraba justamente en un momento cumbre del trabajo, o nos rodeaban los caballos, o sea, ese tipo de cosas que uno podría catalogar de pensamiento mágico, de rigor, ¿no? Pensamiento mágico, que a todo le buscas una explicación mágica, delirante, mística, New Age, pues les aseguro que se están perdiendo de algo increíble en Sí. donde el mundo de la naturaleza, o sea, la naturaleza en sí, las sincronicidades y todo,
como que se entrelazan y hacen la experiencia mucho más positiva. Es lo que podría decir de ese contacto, que también lo he vivido en México, en mi país, en Perú y en otras partes del mundo. No todos son luces en el cielo. Claro, claro. Y podría estar entonces estos fenómenos como chamánicos, podríamos catalogarlos, quizás también estar reconciliados con los fenómenos de contacto extraterrestre, Sí, quizás. sin duda, porque hay experiencias espirituales de conciencia con los lugares de poder de la Tierra, los vórtices, que se pueden interpretar como un contacto extraterrestre y viceversa. Y aunque comparten el núcleo de comunicación y de perseguir un despertar de conciencia, las fuentes pueden ser distintas y hay que explorarlo. Perfecto, excelente. Pues Ricardo, vamos más o menos avanzando en la entrevista, pero no quiero dejar la oportunidad pasar de que nos recomiendes tus, a lo mejor, próximos eventos, tus redes sociales. En este momento están apareciendo en pantalla. Por favor, sigan las redes de Ricardo González Corpancho, suscríbanse a su canal de YouTube. Vaya, el apoyo siempre es, yo pienso que es algo sumamente importante para poder seguir expandiendo el mensaje y creo que Ricardo González Corpancho merece ese apoyo, merece ese impulso. Vaya, compren algún libro, yo tengo aquí varios, pero vaya, me está volando la mente el mensaje del cisne negro. Y en nuestra siguiente pregunta, Ricardo, ya que estamos en este contacto con la Tierra y los espíritus de la Tierra y todos los fenómenos que podemos experimentar desde la espiritualidad y la naturaleza, ¿qué pasa con las llamadas civilizaciones intraterrenas? Recientemente se publicó un paper por parte de Harvard, de investigadores como Tim Lomas, Brendan Case y Michael Masters, llamado la hipótesis criptoterrestre, que reconoce la existencia del fenómeno UAP o fenómeno OVNI, pero no supone específicamente que sea un fenómeno extraterrestre. ¿Podrías ayudarnos a aclarar la posibilidad del enigma intraterrestre o criptoterrestre? Bueno, eso trajo bastante ruido. En rigor es un preprint, pero obviamente con científicos muy importantes tratando de esgrimir una explicación sobre la aparición de este fenómeno, de la manifestación de este fenómeno que siempre se ha asociado a lo extraterrestre y podría tratarse de algo que convive o está con nosotros desde tiempos inmemoriales. Yo creo de que el mundo subterráneo intraterrestre es una gran explicación, pero hay que entender que una cosa es seres extraterrestres que establecieron bases en el mundo subterráneo, de pronto debajo del Popo, ¿no? O debajo de Cotlán o del Cerro Litorco, como se cree. Otra cosa es que se trate de fenómenos inteligentes no extraterrestres, energías inteligentes como los ñaupa y todo lo que hablaba de la cosmovisión andina, que se manifiestan en estas montañas o se les ha visto en cuevas, pero no quiere decir que sean intraterrestres o extraterrestres que tienen bases allí, sino que serían seres interdimensionales, o incluso también casos de criaturas que se forjaron, crecieron, se desarrollaron en el mundo del Ujupacha, ¿no? El mundo de abajo, como decían mis ancestros en Perú. Y aquí entraría la historia de los Zunkis, de lo que yo he escrito, de los chaneques o de los mukis, hay diferentes nombres, de pronto no es exactamente lo mismo, pero hablan de criaturas que viven en cuevas, son pequeñas, son esquivas al ser humano. Si yo no las hubiera visto en mi expedición a la Cueva de los Tallos en Ecuador en el año 2002, algo que comento en mi libro Intraterrestres y también en mi libro Lugares de Contacto, no estaría hablando de esto. También las hemos visto en una expedición en Venezuela, en Roraima, que pasamos la noche en una cueva en Roraima y lo vimos allí con parte de mi grupo de investigación y una guía de la Gran Sabana que nos acompañó. Entonces, estos fenómenos tienen múltiple origen y todo está relacionado. Y a todo esto hay que añadir algo más, que es uno de los temas que también he explorado muchísimo en mi literatura, en mi trabajo, es la existencia de una sociedad de origen humano de superficie, pero una super sociedad perdida en el tiempo, cuyo mundo se hundió, se destruyó. Y aquí estaríamos arañando el mito de la Atlántida, la existencia de Mu, de Kashkara y de otras tierras sumergidas como se atesora en las tradiciones orales o las leyendas de México, de Perú, de Egipto, y que sus supervivientes
se habrían refugiado en este mundo intraterrestre, este mundo subterráneo, para proteger allí los anales de su cultura. Se les llama de muchas formas, como los custodios de la fortaleza de la luz, la logia blanca, la hermandad blanca de los retiros interiores, nombres de esotéricos a más técnicos, pero todo define básicamente lo mismo, un remanente de un mundo antediluviano que migró a lugares donde podían sobrevivir luego de la última gran catástrofe global que habría ocurrido hace unos 12.000 años, y sus descendientes, increíblemente, y según esta supuesta historia, bueno, esta historia, supuesta realidad, diría yo, de la que yo no tengo duda, utilizo términos de prudencia por la gente que nos está viendo, porque no quiero condicionar, hasta el día de hoy sus descendientes estarían protegiendo toda la información que rescataron, la verdadera historia de la Tierra, o por lo menos de su civilización. Este es otro de los enigmas intraterrenos. Excelente, pues en estos libros ustedes van a poder leer más sobre la experiencia de Ricardo González Corpancho y sus contactos con los seres Sunki y otros fenómenos de lo que es el tema intraterreno. Pero en este momento vamos a pasar ahora, Ricardo, con preguntas que han sido ya más de cosas recientes y que quizás hayas tenido, a lo mejor recibido alguna comunicación con respecto a esto. Y aquí nos estamos refiriendo al escándalo de los drones gigantes que estuvieron sobrevolando New Jersey y que causaron un revuelo, causaron muchísima confusión y vaya, mucho se decía que eran ovnis y otros decían que eran más que nada pues algún fenómeno de drones comunes y corrientes. Ricardo, ¿los seres con los que has estado en contacto te han brindado alguna información sobre este evento de los drones o has recibido alguna comunicación confiable que nos pudiera aclarar ese miedo de estos grandes drones que vieron muchas personas sobrevolar por New Jersey y otros lugares de Estados Unidos? Buena parte de lo que se difundió en las redes sociales, en YouTube, sobre estos drovnis, como se les tituló, son aparatos militares, no son drones comprados en una tienda de Best Buy en Nueva York o New Jersey, de una marca conocida para que alguien esté jugando sobre arsenales militares o cerca de aeropuertos, donde incluso tienen un sistema de apagado de drones, de afectación de drones convencionales. Estamos hablando de objetos, de drones, que tenían algunos el tamaño de un coche pequeño, de un automóvil pequeño. Según mis noticias, eran de origen militar y estaban haciendo trabajos de detección, eh, que obviamente tanto la administración Biden como la de Trump no iban a comunicar oficialmente qué estaban buscando o qué alerta o emergencia tenían que enfrentar. Y en medio de todo eso, hubo objetos anómalos que parecían no corresponder a nuestra tecnología. Tal vez algún tipo de civilización extraterrestre, según nuestros mensajes, y esto hay que tomarlo con pinzas, estaba observando lo que estábamos haciendo con nuestra tecnología de detección de radiaciones nucleares. Existía esa posibilidad y obviamente tenían que asegurarse que no había ningún peligro potencial en los Estados Unidos, algo que se haya filtrado al país, y por esa razón ese despliegue en zonas tan sensibles. Y por eso la coincidencia de dos administraciones completamente opuestas, como es la de Biden y la de Trump. Así que la verdad no creo que salga a la luz, al menos a corto plazo. Y aquí la importancia de estar cerca de una fuente de información creíble, de una fuente de información a través de los videos, de las comunicaciones, de las conferencias, para poder tener ese hilo más claro de comunicación y seguir adelante en estos temas de una manera más aterrizada. Te agradezco eso, Ricardo. En mi caso, pues desde muy joven empecé a investigar, desde los años 90 viajo muy seguido a los Estados Unidos y obviamente que he conocido personas muy interesantes, altas fuentes de información, voy a decirlo solo con ese título, y trato de contrastar lo que me dicen. Y por eso hay coincidencias con otros investigadores que manejan fuentes semejantes y entre nosotros compartimos las filtraciones más allá del contactismo. Aquí te estoy hablando directamente de periodismo, de investigación, de datos, de cosas que se puedan contrastar, de chequear esas fuentes. Fuentes no oficiales en el sentido que no va a ser publicado en Fox News o en CNN necesariamente. Pero si Genial. es el contacto, ahí dispones de otro tipo de información que, por más que provenga de una fuente
extraterrestre, una fuente de contactismo, también se tiene que verificar como corresponde a través del tiempo. Y creo que nosotros hemos dado evidencias de eso también. Excelente, pues de nuevo aparecen las redes sociales de Ricardo González Corpancho para que ustedes puedan seguirlo, puedan escuchar sus transmisiones en Instagram, yo no me las pierdo, y estar en contacto con la información que tiene para compartir con el mundo. Pues bueno, regresando a la entrevista, y ya vamos en las últimas preguntitas. Viene bueno, la pregunta es acerca de algo que ya se ha estado escuchando mucho últimamente y tiene que ver con un asteroide que se le llamó el 2024 ER4 o YR4, Mm. que podría impactar en la Tierra en el 2032. Pero, ¿podrías compartir con nosotros, no sé, información que a lo mejor tengas, que pueda a lo mejor calmar a las personas o a lo mejor hacernos más conscientes en de qué se trata y que las diferentes posibilidades que podrían ocurrir con este asteroide, Ricardo? Bueno, en 2024 nosotros tuvimos una comunicación, si mi memoria no me traiciona, fue en abril de 2024 en Atacama, donde uno de estos seres, una criatura femenina que dice llamarse Ivica, nos advirtió que se iba a hacer un descubrimiento cósmico en el año 2025 que iba a poner en relieve el origen de la vida y los peligros de extinción. Dijimos, se refiere a un asteroide. Y efectivamente, el IR4 se descubre el 27 de diciembre de 2024, pero con los cálculos a los días siguientes, ya en enero de 2025 se comunica oficialmente que se había detectado la posibilidad de un impacto de este objeto en la Tierra en el año 2032. Muy baja, pero que se había detectado al punto de activar por primera vez el protocolo de defensa planetaria. Entonces, en realidad lo que quería decir esta entidad Ivica no era que el asteroide fuera peligroso en sí, no lo sabemos. Actualmente la información que tenemos es que no es tan peligroso como surgió en los medios de comunicación, sino que nos iba a invitar a reflexionar como nunca antes en estos peligros. Y de hecho, eso fue lo que sucedió, porque reitero, por primera vez se activa el protocolo de defensa planetaria creado en el año 2013 y todos los telediarios, yo lo vi en México, estaba en México cuando esto ocurrió, lo he visto en otros países, ahora estoy aquí en Argentina, todo el mundo habló de esto y se preguntó, ¿y puede pasar? Bueno, es un cuerpo pequeño, debe medir máximo 100 metros, pero si cae sobre una ciudad como Ciudad de México o Buenos Aires, sería un tremendo lío. Y si hay otros objetos más grandes que miden kilómetros, y si alguno de ellos se detecta muy poco tiempo antes, como pasó con el caso del IR4, que recién vamos a poder recalcular su órbita y su potencial impacto, ¿no? En el 2028 cuando se vuelva a acercar. Bueno, creo que ese es el mensaje, que vivimos en una nave espacial que se mueve a 100.000 kilómetros por hora y que le llamamos planeta Tierra, y que el universo está lleno de dinámicas, de cambios, de peligros, y que tenemos que convivir con todo ello y comprender que en este planeta estamos de paso y tenemos que hacer siempre todo lo mejor. Increíble, increíble información. Y en este sentido, creo que ahí podemos comenzar a agarrarnos de nuevo, ¿no? A nuestra experiencia de vida, a nuestro, al aquí y ahora, estar siempre, pues, apreciar lo que tenemos como civilización, con el paraíso en el que vivimos, nuestro planeta, cuidarlo, protegerlo y entender que hay fenómenos de movimiento allá afuera, que quizás en otras ocasiones se nos ha protegido, quizás de estos posibles asteroides, pero parece que es hora de que el ser humano tome las riendas y tome la responsabilidad para comenzar a ver hacia allá afuera, ¿no? Podría ser, a lo mejor, que civilizaciones como estas hayan protegido la Tierra anteriormente Si en lo cuanto a estas merecemos, amenazas. si lo Sí, merecemos dentro de este programa cósmico, yo considero que nos podrían ayudar, como el llamado protocolo de Abraham, que suelo citar. Le llamo protocolo de Abraham y no protocolo de Lot, porque la conversación de los ángeles, en donde se negocia si hay determinado grupo de personas en equilibrio, en Sodoma y Gomorra, intervenimos para que no ocurra nada, no es con Lot, es con Abraham. A Lot le dieron las coordenadas de dónde huir y cómo escapar, pero el diálogo fue con Abraham, de esos tres seres que llegaron del cielo. Y él decía, si hay 50 justos, ¿intervienen? Sí, pero no hay 50. Si hay 20, sí. Si hay 10, no habían ni 10. Entonces, si hubiese en este símbolo del relato bíblico
una masa crítica viviendo conciencia, estoy seguro que algunos mecanismos del universo que desconocemos, tal vez otras jerarquías, podrían intervenir y darnos un poco más de tiempo para que juguemos la prórroga. He ahí la importancia de tomar conciencia, ¿no? Como civilización y dejar de pelear, como dices, dejar de pelearnos, porque ya es hora, ya es hora. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, Ricardo, en tu libro, El mensaje del cisne negro, em, que recopila gran parte de tu experiencia de contacto y aprendizajes de 30 años de contacto, mencionas en un capítulo que se llama Sincrodestino, seguir al conejo blanco, la posibilidad de que ocurran sincronicidades que cambien la línea de tiempo de las personas. En este sentido, ¿crees que este fenómeno de sincronicidad y cambio de línea de tiempo pueda ser experimentado por todos los seres humanos en la Tierra? En la cosmovisión andina y en el chamanismo se suele decir que hay varias señales para ver si una persona está despierta y está comunicada con el universo. La primera es recordar sus sueños y la segunda, atender a las sincronicidades. Créeme que hay mucha gente que no recuerda sus sueños, que después podríamos discutir los factores neurológicos, de descanso, de estrés, psicológicos y todas las explicaciones que quieras, por las que supuestamente no recuerdan sus sueños, y personas que también, por todas las razones que quieras, no experimentan sincronicidades. Pero es curioso, muy curioso, que personas que empiezan a practicar meditación, observarse a sí mismas, hacer un trabajo personal, empiezan a recordar sus sueños, empiezan a experimentar sueños lúcidos donde tienen cierto control y empiezan a tener sincronicidades increíbles, pero que rompen todos los patrones y que explican por qué a Carl Gustav Jung le impresionó tanto este fenómeno, ¿no? Que llamó el mismo sincronicidad, un Sí, mecanismo de comunicación del universo. es un mecanismo impresionante. En este canal he platicado mucho de mis sincronicidades de repente y las personas también comparten sus historias de sincronicidad y es impresionante cómo el espacio-tiempo pudiese ordenarse para hacerte ver una señal. Por ejemplo, lo de los caballos en Tepoztlán, lo he considerado una sincronicidad muy bella. Todavía traía una perspectiva de ver más allá de las estrellas, pero ese momento y ese taller me regresó. Cuando estás con la nuca que te duele tanto mirar el cielo buscando alguna señal, de pronto la tienes allí frente a ti, ¿no? Exacto, sí, sí, fue algo bellísimo, bellísimo. Y entonces, todos recuerden, podemos experimentar sincronicidad y recuerden estas señales que nos comparte Ricardo de lograr identificar cuando recordamos nuestros sueños y lograr identificar la sincronicidad en nuestra vida. Ahora pasaremos ya a las últimas tres preguntitas, Ricardo. Encantado. Un contacto genuino, tal como te ocurrió a ti, entendemos, surge de una comunicación telepática. Pero, ¿cómo podríamos diferenciar cuando esta comunicación realmente nos está llegando, para quizás un, contacto y un avistamiento programado? ¿Y cómo podríamos diferenciar cuando realmente nos estamos haciendo ideas y estamos imaginando cosas? Experiencia, Cristian, porque si uno empieza a experimentar estos mensajes, estas canalizaciones, obviamente que te harás preguntas. Quien lo empieza a vivir dice, me está sucediendo, será mi imaginación, yo me estoy montando una película, pero si estos mensajes se cumplen, llegan con una fuerza inusitada, son avalados por algunos fenómenos extraordinarios, y hay una cadena de hechos sincrónicos que también lo respaldan, o sea, te das cuenta, o eres un gran psíquico que estás montando todo esto y no tienes el control, o realmente hay algo que está pasando, que se ha comunicado contigo, y las afirmaciones se cumplen. Lo que sucede muchas veces en el contactismo, que a veces hay un vicio en algunos supuestos mensajes en donde solo se comentan cosas como tiene que vivir en paz, tiene que desarrollar el amor y mensajes así que no hace falta confirmarlos, porque son mensajes espirituales de conciencia que no hace falta tampoco que te lo diga un supuesto extraterrestre, te lo puede decir tu abuela Claro, mientras estás comiendo los ravioles con ella en el comedor, ¿no? O claro. sea, tampoco te digo que el extraterrestre te dé una fórmula cuántica y que se confirme en los siguientes 3 meses en un paper en Science. Tampoco estoy diciendo eso, pero toda afirmación extraordinaria requiere una confirmación extraordinaria. Entonces, si estos seres eh, advierten sucesos, comentan hechos sobre tu vida personal con testigos y una serie
de hechos, circunstancias que se van cumpliendo con el tiempo y además te han dado pruebas a ti y a otros testigos de que existen, que es la prueba de fuego de contactado del canal. Entonces, con la experiencia, con el acierto y el error, vas tomando mayor confianza en esa comunicación. Pero los primeros años, obviamente, es todo un ejercicio de aprendizaje para discernir qué es lo que llega, cómo se confirma y cuál es su proyección a través del tiempo. Interesante. Y en este sentido, por ejemplo, cuando una persona ya está recibiendo algún mensaje y en ocasiones quizás se ha confirmado, em, algo que me llama mucho la atención de tu experiencia, sobre todo de las experiencias de encuentros frente a frente, han sido que estos mensajes han sido con previa cita. Y esta previa cita, por lo que entiendo, se te comunica un lugar y una fecha. Mi pregunta, a lo mejor, ya sumamente personal, porque, pues, en los salidas de contacto, de repente no sabemos cómo recibir estos mensajes, pero, ¿cómo llegan las coordenadas del lugar? ¿Cómo llegan vaya, los lugares? Eso, el lugar ya tiene que estar en tu mente y surge, o Depende puede de llegar. ellos, Sí, depende de ellos y obviamente una cosa es recibir conceptos, imágenes sobre una información y otra cosa son coordenadas y datos en donde tienes diferentes niveles de protocolo, ¿no? Un contacto que se cumple primero contigo, luego con una persona cercana a tu entorno familiar para que te dé seguridad en ese contexto que para ti es importante. Luego, el tercer escaño, digamos, es cuando el fenómeno se manifiesta en el contacto programado ante personas ajenas a tu círculo habitual. Y el último y el más difícil es con entes fiscalizadores, le hace periodistas, investigadores que no van a ver, van a no ver, ¿entienden? No van a ver, sino van a no ver. Y si en ese cuarto protocolo, ¿no? De verificación, te hablo cómo funciona el contacto con nosotros, ocurre, bueno, es como que pasaste esas pruebas de fuego, pero habitualmente son ellos los que de pronto transmiten la información y dicen, es importante que en tal lugar convoques a tal periodista o a tal investigador o a tal ufólogo, vamos a aparecer en ese lugar, tal fecha y en este parámetro horario o hasta hora exacta con hora y minuto. Y no soy el primer testigo de contacto que lo ha hecho, cité el caso de Carlos Paz Wells con JJ Benítez, también lo ha hecho Cito Paz y lo han hecho otros testigos de contacto. Yo soy uno de tantos que lo ha hecho, o quizás no tantos, ¿no? Pero que sí hizo algo diferente a todo lo anterior. Convocar a estos contactos, no en América Latina y no con periodistas e investigadores de América Latina, sino hacerlo en el país que más oculta este fenómeno, Estados Unidos. Tal vez esa es mi semilla, mi aporte en la credibilidad del contactismo. Haberlo hecho varias veces en Estados Unidos y con reconocidos investigadores de habla inglesa. Eso nunca antes había pasado con un testigo de América Latina y tampoco que a raíz de estos contactos me hayan invitado al Instituto de Ciencias Noéticas del astronauta Edgar Mitchell. Fue el primer contactado de América Latina en hablar en esta institución que fundó el capitán del Apolo 14, ¿no? Entonces, yo creo que esos protocolos son importantes para ir discerniendo lo que va sucediendo. Pero de pronto hay canalizadores que dicen, yo canalizo una información y no tiene que ver con esto, ni con los ovnis, ni con estos seres, no importa con qué estés en contacto, pero tiene que haber una fuente de información, sea una entidad espiritual, lo que sea, lo que te dice se tiene que cumplir, lo que te advierte tiene que suceder, porque si no, estás siendo víctima de un engaño. claro. En Y este tal vez sentido, hasta de tu propia mente. claro, en este sentido, me surge la pregunta de las personas que recuerdan, a lo mejor, sus vidas pasadas, o, las personas que también sienten que son parte de esta misión de los voluntarios de las estrellas, las famosísimas semillas estelares. ¿Qué podrías compartirnos sobre las semillas estelares, Ricardo? Es un tema muy controvertido, que de arranque te diré, para mí, en su base, en su esencia, es real. Más allá del término de semillas estelares o de niños o niñas índigo, que fue acuñado por la New Age en los años 80, sobre todo por Luisa Antape, que seguía el trabajo del ufólogo norteamericano Brad Steiger, que ya había publicado el texto Dioses de Acuario o La gente de las estrellas, Star People, basándose en las leyendas de los nativos que decían que en su seno tribal habían llegado seres de las estrellas y convivían con ellos y tenían ciertas características.
Todo esto obviamente ha empapado la ufología y la base real, y sé que es polémico lo que voy a decir, es que muchas de las almas viviendo la Tierra podrían haber experimentado otras existencias u otras realidades más allá de la Tierra y estar viviendo su aprendizaje y su ilustración en un planeta escuela como es este mundo. Ahora, eso es una cosa y otra decir, bueno, recuerdo mis vidas anteriores, yo vengo de las Pléyades o de Sirio o viví en la Lemuria y soy un gurú cósmico, soy una especie de recordador cósmico, me tienen que seguir y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, eh, porque también en medio de todas estas cosas, y lo digo con mucho respeto, se puede confundir. Creo que estos trabajos de asistir en este tiempo histórico de la humanidad se hacen sin mayor parafernalia y con humildad. Totalmente, Es todo lo que te puedo decir. totalmente de acuerdo. Finalmente, ya vamos a terminar con esta entrevista. Muchísimas gracias por toda la guía, A todas las ti, respuestas. a ti y a Híjole, tu equipo. van surgiendo más y más y más preguntas, pero vaya, ojalá pudiéramos en algún momento en el futuro, si el público lo aclama, si el público tiene buena recepción con este video, denle like, compartan este video, déjenos un comentario aquí abajo, déjenos preguntas y si así pudiéramos lograrlo en un futuro, tener una segunda parte en la entrevista con Ricardo González Corpancho, porque sé que muchísimas preguntas también de nuestra comunidad van a surgir y muchas preguntas que recién te conocen, Ricardo. Creo que hay personas que recién van a empezar a ahondar en estos temas a través de esta entrevista y creo que Enhorabuena. será excelente guía y ojalá que en un futuro volvamos a tener alguna colaboración, mi querido Ricardo. Finalmente, ¿cómo podemos integrar los mensajes en nuestra vida sin caer en dogmas o sin caer en una visión sensacionalista de este fenómeno? Siendo honestos y comprendiendo que este fenómeno, sea lo que sea, y sea cual fuese su naturaleza, creo que en esta entrevista ya quedó patente mi opinión y mi percepción, pero sea cual fuese su naturaleza, es un pretexto, Cristian, es una excusa para acercarnos a lo más importante, como hablábamos también, el contacto con uno mismo. Y creo que en ese aspecto ya no hace falta ni extraterrestres, ni dimensiones, ni otras estrellas, ni otros mundos, aquí o más allá, sino redescubrir quiénes somos y por qué estamos así, encontrar sentido y propósito en nuestra vida sin tener que crear algo que no existe. Este fenómeno es real, existe, pero reitero, es un pretexto para recordar quiénes somos y por qué estamos en la Tierra. Creo que es una gran ayuda para muchas personas que intentan encontrar un propósito o un sentido, ¿no? Y cuando escuchamos hablar de muchos temas, sobre todo de la cultura pop, de los extraterrestres y de los enanitos verdes y todas estas ondas, pues nos puede confundir, ¿no? Nos puede confundir muchísimo. Y es por eso que cuando realmente nos dedicamos a investigar y llegamos a personas, investigadores, libros, etcétera, que nos puedan encaminar en el camino correcto, comenzamos a entender eso, ¿no? Precisamente que no está separado de la evolución humana, sino que va de la mano y lo más importante es redescubrirnos, reencontrarnos como humanidad y poder reconectar con quienes somos, porque como bien nos platicabas hace un momento, yo también creo que estamos interconectados en el espacio-tiempo, tal vez en el futuro, en el pasado, en el presente, con estas civilizaciones y todo lo que hagamos en este planeta también puede tener esa repercusión. No sabemos, ¿verdad? Como en la película de Arrival, ¿alguna vez la viste, La Llegada? Me encantó, muy buena película. Está buenísima, buenísima, y me recordó mucho de la sincronicidad, como decían estos seres. Bueno, no se las voy a spoilear, se las recomiendo a todas las personas que están viendo esta entrevista. Finalmente, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final que te gustaría integrar para esta comunidad de despertar espiritual, despertar de conciencia, personas que buscan guía, que buscan a lo mejor el camino entre lo que es la espiritualidad y su mundo terrenal, su mundo físico, esta danza de enfocarnos en el aquí y ahora, del orden cósmico, algún consejo que nos pueda ayudar a reenfocarnos en nuestro propósito como seres humanos? Que no crean nada de lo que he dicho, que investiguen, saquen sus propias conclusiones y un fuerte abrazo a todos por México, hermoso y lindo país. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por tu generosidad también de compartir aquí con tantas respuestas. Nos despedimos con un grandísimo abrazo hasta donde te encuentres, Ricardo. Ahí está ya Abrazo de tu Argentina. oficina.
Un abrazo enorme y mucha protección, sincronicidad y sobre todo salud y éxito para ti y los tuyos, Ricardo. Nos vemos muy pronto y muchísimas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Gracias.